Entre Radio Universidad de Guadalajara y la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, también conocida como CUDI. Un saludo especial para quienes nos escuchan a través del 102.3 de FM y también para quienes nos acompañan en nuestra transmisión en vivo por YouTube. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Perdón, ahora estamos en Facebook. Bueno, resulta que hay algunos temas relacionados con la captura de los videos y todo eso, entonces de repente cambiamos de plataformas. Ahorita vamos a platicar con nuestro invitado, que es un invitado muy especial. Me encanta platicar con él porque sabe muchísimo, pero ahorita se los presento. Antes de iniciar, quiero aprovechar para reconocer y agradecer el gran trabajo del equipo que hace posible este programa, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, Aldair Arechiga en los controles técnicos y Elia Macías Vargas en la subdirección regional de Radio UDG en Autlán. Muchas gracias también a Marta Ávila y a Lalo Romero, quienes nos apoyan desde las instalaciones de CUDI en la Ciudad de México. Les recordamos que este espacio está abierto a su participación. Pueden llamarnos al 317-382-5031 y 382-6532. También pueden enviarnos sus mensajes por WhatsApp al 317-121-23-25. Ya saben que nos encanta recibir saludos, comentarios y preguntas y con gusto los vamos a compartir al aire. Esta noche en La Ciencia Cierta nos vamos a adentrar en uno de los momentos más decisivos de la historia de nuestro país, la caída de la Gran Tenochtitlan en 1521. Y entre relatos de resistencia, alianzas y choque de mundos, vamos a descubrir cómo este acontecimiento marcó el fin de un imperio y el inicio de una nueva era. En este sentido, hemos titulado a nuestro programa Entre Águilas y Carabelas, la caída de Tenochtitlan. Y para hablar sobre esto, le damos la bienvenida al programa al licenciado en Historia, Claudio Eduardo Velázquez Barajas, quien es profesor de Historia en la Escuela Preparatoria Regional de Autlán y también en la Escuela Secundaria Técnica número 7. Bienvenido, Claudio, es un placer tenerte por acá. No, al contrario, Oscar, como siempre, pues gracias por invitarme, ya es una costumbre y una tradición, ¿no? Sí. De repente, cada cierto tiempo venir aquí a tu programa y pues ya sabes, yo contento como siempre de estar aquí y de platicar contigo. Claro. Y radio escuchas. No, y ya me debías este programa desde el mes pasado, en agosto. 15 días lo tuvimos que postergar, pero bueno, afortunadamente aquí estamos, Oscar. Exactamente, sí, en agosto y septiembre pues son meses muy importantes para la historia de nuestro país, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues me gustaría, antes de que iniciemos a platicar, que escuchemos lo que nos comentan los radioescuchas sobre el tema, ¿te parece? Adelante, Oscar, Adelante. Gracias. Vamos al sondeo. Cuestiona, piensa y descubre. ¿Qué crees que representó para los pueblos originarios de Mesoamérica la caída de Tenochtitlan en 1521? No, pues yo creo que fue un suceso muy impactante para los pueblos de esos tiempos porque era la ciudad más importante de Mesoamérica. No, pues para mí los pueblos de Mesoamérica, la caída de Tenochtitlan representó la caída de toda una estructura política, ¿no? Igual cultural y religiosa de su civilización. Y fue el inicio de un periodo de sometimiento y transformación profunda. Pues yo creo que fue un cambio muy grande porque perdieron su ciudad y también sus costumbres. Seguro marcó el inicio de la conquista y todo se transformó. ¿Cuál consideras que fue el factor más decisivo en la derrota de los mexicas? ¿Alianzas indígenas, la tecnología bélica europea o las epidemias? Yo creo que fue de todo un poco, ya que al final de cuentas, pues las alianzas que tenían los españoles con los mexicas, pues les ayudó de mucho, ya que pudieron hacer sus estrategias en terreno de ellos. Yo considero que el factor más decisivo fue la alianza de los españoles con los otros pueblos indígenas, porque sin este apoyo, en número de logística, los mexicas habrían resistido mucho más. Sin embargo, esta alianza creo que se combinó con la epidemia de viruela y el bloqueo militar, que juntos aceleraron toda la caída. Pues yo pienso que fueron las epidemias, porque pues muchas personas se enfermaron y murieron. Aunque también las armas y los aliados de los españoles les ayudaron bastante. Desde la ciencia
pues muy interesantes las respuestas, ¿no, Claudio? Mucho, Oscar. Fíjate que ahorita que los estaba escuchando, primero están muy informados, muy bien informados, y además ya te dan una señal muy clara de que ha ido cambiando la idea de cómo fue la conquista, ¿no? Esta idea añeja de que fueron los españoles por un bando con una superioridad tecnológica, militar, logística, que vencieron a un pueblo mexica, que también de repente lo pintaban antiguamente como quizás hasta indefenso, quizás hasta ignorante, que además son ideas erróneas. Pues si te fijas ahora ya con las respuestas que dan quienes fueron entrevistados, pues ya demuestran que no, que tienen un conocimiento muy claro de cómo fue más o menos el proceso de conquista y cómo influyó, por ejemplo, ciertos factores para que se pudiera dar el proceso de conquista de Tenochtitlán. Sí, la verdad a mí me sorprendió, como dices, como que ya hay personas más informadas al respecto, porque antes sí, bueno, y todavía algunas personas consideran que 80 españoles derrotaron a miles de mexicas. Sí, ¿no? Y que, por ejemplo, pues las armas habían hecho una diferencia abrumadora, ¿no? Sobre los ejércitos mexicas, cuando, pues bueno, ya las fuentes y la historia misma y los acontecimientos, pues demuestran que no fueron así, pero te hablan de las alianzas, te hablan obviamente de cómo las epidemias influyeron para mermar a la población mexica, y algo que obviamente, pues cuando viene la resistencia al sitio y al asedio, de lo que vamos a hablar seguramente más adelante, que en el cual pues participan obviamente los españoles, pero también una gran cantidad, una enorme cantidad de tribus que habían sido tributarias y que estaban bajo el sometimiento de los mexicas, pues influyeron para que fueran derrotados. Entonces sí, la verdad es que fueron unidades respuestas muy buenas. Muy buenas. Sí, claro que sí. Sí, oye, y pensando, pues el contexto, ¿no? Una de las preguntas decía qué pensaban, cómo era Tenochtitlan y todo eso. ¿Por qué no nos platicas más o menos cómo era esa ciudad en ese entonces? Ok, bueno, pues Tenochtitlán, fundada en 1325, por ahí pues creo que todos conocemos pues el mito fundacional, ¿no? de Tenochtitlán, que es eso, pues básicamente un mito, en el cual pues el dios Huitzilopochtli les indica a este pueblo que sale de Aztlán, ¿no? Que tienen que fundar una ciudad, y bueno, van a variar las fuentes, ¿no? Que tienen que fundar la ciudad en un lugar donde encuentran un águila postrada en un nopal, devorando una serpiente, aunque ahí pues digo, las fuentes van a variar si hablan de la serpiente o no. Y bueno, que esta la van a encontrar pues precisamente en el Valle de México, y es donde van a fundar en medio de un lago, pues la ciudad de Tenochtitlán, ¿no? Una ciudad que va a ir creciendo y que se va a ir construyendo de manera muy importante, y sobre todo pues tenemos que hablar de una ciudad que era muy avanzada pues en cuanto a su construcción en la época, muy poblada, se habla de entre 200,000, 250,000 habitantes, una ciudad donde va a haber pues canales, que va a estar construida con canales, calzadas, chinampas, y que pues según algunas historiadoras pues va a ser una de las ciudades más importantes que va a haber en el mundo en su época. También pues tenemos que hablar de una ciudad en la cual va a haber una estructura social, política muy marcada, ¿no? Donde en la parte superior pues va a estar el Tlatoani, o el emperador, que es pues quien representa el poder político y religioso de la época. También va a existir una nobleza guerrera, sí, y sacerdotal, que también pues van de la mano, sí. También hay una élite de comerciantes, los pochtecas, que van a estar también en esta estructura, y luego está la base de la sociedad donde estaba la mayoría de la población, donde van a estar los campesinos, los artesanos, los macehuales, también pues va a haber esclavos, ¿sí? Pero no va a ser una esclavitud quizá como lo vamos a conocer, no sé, en América del Norte en el siglo XVIII y siglo XIX, sino que era una esclavitud quizá un poquito más flexible, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Estos esclavos podían obtener su libertad, ya sea recibiendo favores o ya sea pues pagando por la misma, no era como esta esclavitud moderna que vamos a conocer pues en estos siglos, ¿no? Una ciudad muy avanzada para su época y comparada con algunas ciudades europeas, y una sociedad también muy estructurada, muy organizada, ¿no? Sí, así es. Te digo, van a estar muy marcados, ¿no? Como la jerarquía social, pero sí va a ser, como tú lo comentas, una de las ciudades más importantes, pues, de su época. De todo Mesoamérica. Así es. Y, oye, los radioescuchas nos comentaban, pues, que tiene una gran importancia política y económica, ¿no? Sí, pues va a ser la capital, ¿no? Y el centro, pues, de la Triple Alianza, que la van a representar precisamente Tenochtitlán. Va a ser también la Triple Alianza que la van a
que la van a conformar Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, ¿no? Y que pues va a ser obviamente la ciudad que va a dominar, ¿no? Buena parte pues de lo que va a ser el Valle de México y también pues buena parte de lo que va a ser en ese momento el Mesoamérica del posclásico. Así es. Oye, ¿y cómo es que llegan los españoles a esta ciudad? ¿Cuál es el contexto? Ok, bueno, pues hay que tener en cuenta primero pues que las expediciones españolas van a surgir a partir del bloqueo de Constantinopla, por los turcos, y bueno, pues a partir de ahí vienen esta serie de expediciones que bueno, con la llegada de Cristóbal Colón a tierras americanas, pues van a iniciar una serie de expediciones a todo lo que va a ser el continente americano, ¿no? Los españoles pues se van a establecer inicialmente en el Caribe, y a partir de ahí van a iniciar expediciones a lo que va a ser el territorio continental, ¿no? Las crónicas hablan de que las primeras expediciones va a ser en 1517 con Francisco Hernández de Córdoba, la parte de la península de Yucatán, luego la de Juan de Grijalva en 1518, y bueno, y la expedición de Hernán Cortés, la de 1519, que llega con 11 naves a Yucatán, y que bueno, pues va a ir avanzando por la parte de la costa del Golfo de México, aunque le pese a Donald Trump. Y a partir de ahí pues van a ir avanzando, ¿no? Llegan a Veracruz, donde van a fundar pues el primer ayuntamiento continental de América, que va a ser la Villa Rica de la Veracruz, y pues van a ir ellos avanzando hacia el centro del territorio, ¿no? Por hecho aquí había preparado pues entre las notas una serie de cronología de cómo se van a ir, cómo van a ir avanzando. Tú dime pues cómo andamos de tiempo. Pues si gustas vamos a un pequeño corte de estación, y para no cortarle a la conversación, nos comentas regresando. Gracias. ¿Sale? Regresamos en un par de minutitos. Pusimos un pedacito nada más de una canción que se llama La Maldición de Malinche, que es muy bonita, y habla precisamente de la caída de Tenochtitlán, ¿no? Esta canción fue interpretada por Gavino Palomares de su álbum La Izquierda Canta Así, volumen 9. Entonces ahí, si gustan buscarla en sus plataformas musicales preferidas, pues ahí la pueden encontrar. Es muy bonita, se las recomiendo. Hay diferentes cantantes que la han pues expresado en diferentes épocas, pero no deja de estar bonita. Y bueno, pues íbamos que nos ibas a contar pues esa cronología, ¿no? De cómo llegan los españoles hasta la ciudad. Ok, así voy a tratar de ser muy breve, pues para no entretenerlos demasiado. Pues 1519, te digo, es cuando inician las expediciones. Hernán Cortés sale de Cuba el 10 de febrero de 1519 con 11 embarcaciones. Cerca de 500 soldados, 100 marineros, 16 caballos y algo de artillería. Ahí, por ejemplo, ya te hablan que no es una superioridad militar, no vienen con demasiadas armas, vienen limitados, traen espadas, lanzas, pero realmente vienen limitados, pues, en cuanto a la cantidad de armas que van
que van a traer. Viene sin la autorización de Diego de Velázquez, por ahí algunas crónicas hablan de una sociedad con él y que Hernán Cortés de repente como que la juega un poquito chueco y se viene sin su permiso. Y bueno, pues va a llegar a Cozumel. En Cozumel en marzo llega a Cozumel y ahí va a tener un encuentro con Jerónimo de Aguilar, ¿no? Jerónimo de Aguilar, que había sido un fraile que había naufragado en 1511 y que se había pues establecido sin integrarse a los pueblos mayas de ahí de Cozumel, pero hay un factor muy importante ahí con Jerónimo de Aguilar, es que él aprende a hablar maya. ¿Sí? Y esto le va a servir inicialmente a Hernán Cortés como para poderse comunicar con los pueblos con los que va teniendo contacto inicialmente. Para el 25 de marzo viene la batalla de Centla, ahí en lo que es actualmente la zona de Tabasco, en la desembocadura del río Grijalva, y pues ahí va a tener un enfrentamiento con algunos guerreros chontales mayas. ¿Sí? Y bueno, los mayas son derrotados, probablemente para ellos, que además no son tan numerosos, pues, como lo que después va a encontrar en Tenochtitlán, pero son sorprendidos, pues, quizá por los arcabuces, por los cañones ligeros, pues, que vienen o que traen los españoles, y que pues va a ser algo más novedoso, ¿no?, para ellos. Y que, bueno, pues va a establecer ahí una especie de alianza con ellos, ¿no? Entre marzo y abril le van a entregar un grupo de mujeres, creo que son 20 mujeres, si no me equivoco, y entre ellas va otro personaje también clave en la historia del proceso de la conquista y en la historia de México, que va a ser pues la Malintzin o Malinche o Doña Marina, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la Malintzin? Bueno, pues que ella habla maya y náhuatl, y entonces va a poder establecer junto con Jerónimo de Aguilar un canal de comunicación con los diferentes pueblos con los que él va a ir teniendo contacto, ¿no? El 21 de abril funda la Villa Rica de la Veracruz, que como te comentaba va a ser el primer ayuntamiento continental de México, y esto le va a dar legitimidad a las acciones, ¿no? Ya no va a depender de la autoridad de Diego de Velázquez, el gobernador de Cuba, sino, bueno, pues él ya va a actuar en nombre del rey de España, Carlos I, o Carlos V, ¿no?, como se le va a conocer, pues, de las dos maneras, primero de España, quinto de Alemania. Ahí también viene otro mito, ¿no?, que de repente nos han dicho, ¿no?, que es el de que quema las naves y pues realmente no las quema, las desarma y las hunde. Y esto pues con el propósito muy claro de que pues no regresa, ¿no? Nadie se va. No, entrando obviamente pues ya a la parte del territorio continental, pues van a ir avanzando. Probablemente ya en Yucatán también va Moctezuma II, que va a ser el Tlatoani mexica, pues va a conocer, ¿no?, de la presencia de estos hombres que no generan quizá algo de extrañeza en ellos, ¿no?, por su apariencia, por sus armas, por los caballos. Y ya se va él enterando, ¿no? Va en agosto y septiembre también de 1519, pues va a entrar en Tlaxcala, con quienes inicialmente va a combatir, pero luego va a ir formando una alianza con ellos. Hernán Cortés va detectando, ¿no?, cuáles son las necesidades de los pueblos con los que él va entrando en contacto, y pues va a ir formando alianzas con los tlaxcaltecas, ¿no? Y también, bueno, hay que quitar esta parte del mito, ¿no?, de que los tlaxcaltecas fueron traidores, cuando pues realmente no es así, ¿no? Vamos a tratar de ser pues lo más objetivo posible, pero sí hay que tener en cuenta pues que eran pueblos que a través del tributo pues están de alguna manera sometidos, ¿no?, bajo el régimen mexica. Que habría que entender que en ese momento no existía un México como un país. Sí, exactamente, ¿no? Que además eso como de las ideas añejas pues que habíamos tenido de antes, pues, de que era una gran nación, cuando pues realmente no era así, no eran ciudades-estado, con gobiernos propios, con sometimiento militar, con sometimiento tributario, de parte pues del más fuerte, ¿no? Y en este caso pues el más fuerte y el más poderoso pues era la ciudad de Tenochtitlán, no eran los mexicas. En ese entonces teníamos mayas, mexicas y purépechas. Sí, con fuerza, sobre todo los purépechas y los mexicas, ¿no? Ya los mayas, la civilización ya había venido a menos, pero bueno, aún había una comunidad importante en la parte de la península de Yucatán, en la zona del sur, pues, de lo que actualmente es México. Sí, bueno, para octubre viene la matanza de Cholula, ¿no? Ahí de repente Hernán Cortés, sospechando pues que va a haber una emboscada, un ataque de parte de los mexicas, pues van a adelantarse y va a matar a la élite cholulteca, lo que va obviamente pues a
a mostrar, ¿no? Más o menos, pues, las intenciones de alguna manera de Hernán Cortés. Pero algo que hay que ir haciendo mucho énfasis, pues, y como lo comentaban, por ejemplo, hace rato con las respuestas de las personas entrevistadas, es esto de las alianzas, ¿no? Hernán Cortés va formando alianzas, que no sometimiento a los pueblos, ¿sí? Porque, por ejemplo, Pedro Salmerón habla muchas ocasiones, ¿no? De que Hernán Cortés estuvo muy cerca de ser derrotado por algunos de los pueblos con los que fue combatiendo antes de llegar a Tenochtitlan, pero que posteriormente identifica, pues, esta rivalidad o esta enemistad o este hartazgo, quizá por llamarlo de alguna manera, del sometimiento tributario que hay hacia Tenochtitlán y que pues va a ir formando alianzas con ellos, ¿no? Que además va a ser el grueso, pues, del ejército que va a acabar sitiando y conquistando en 1521 Tenochtitlan. ¿Sí? Y bueno, en 8 de noviembre, pues es cuando viene la entrada a México Tenochtitlan, ¿no? Y son recibidos por Moctezuma II. Ahí también viene quizá otra idea errónea, ¿no? Que Moctezuma II durante mucho tiempo nos lo han pintado como un personaje débil, como un personaje indeciso, un personaje ingenuo, quizá por llamarlo de alguna manera, cuando pues realmente no lo era así, ¿no? Pero pues con ciertas reservas seguramente lo recibe y los aloja en el Palacio de Axayácatl, y bueno, pues posteriormente, a finales de ese año, Hernán Cortés, pues adelantándose o haciendo una jugada estratégica, pues lo va a mantener en cautiverio, sigue gobernando Moctezuma II, pero desde el cautiverio de los españoles, lo que de alguna manera pues le va a servir a él, ¿no? Para controlar la situación y para controlar los movimientos, pues, de esta ciudad en la cual los han recibido, pero pues que también les es hostil, y ellos también son hostiles, ¿no? A los habitantes de Tenochtitlan. Claro. ¿Pudiera decirse entonces que Hernán Cortés era muy estratégico en ese sentido? Sí, es estratégico, pero pues, sobre todo esta parte, ¿no? De que él va a aprovechar precisamente este descontento que hay de los pueblos, sobre todo los pueblos del Valle de México, hacia los mexicas, ¿no? Esto es algo que él va a jugar pues muy a favor de él, y un poquito pues de suerte, y además de las circunstancias, pues, ¿no? De la época. Por ahí de repente, escuchando pues a conferencias de Pedro Salmerón, mencionaban, ¿no? Que algunas personas dicen que Hernán Cortés es quien libera y encabeza un movimiento rebelde en contra de los mexicas, pero creo, y ahí coincido quizá con él, que más bien aprovecha, ¿no? Este descontento pues para ir formando las alianzas que le van a servir, pues, y que van a jugar a favor de sus movimientos militares en Tenochtitlan. Y otra de las cosas que también de repente escuchamos ahí o leemos en los libros de historia es, bueno, la superioridad tecnológica de los españoles, que las enfermedades. ¿Qué papel realmente jugaron esos elementos en la toma de Tenochtitlan? Mira, obviamente pues las enfermedades, sobre todo la viruela, va a ser clave, ¿no? Dicen pues que el primer brote de viruela se da con un africano que llega con Pánfilo de Narváez, que igual ahorita les platicamos pues de este personaje, llega con Pánfilo de Narváez, y que pues va a ser quien va a propagar, ¿no? La enfermedad entre los pueblos mesoamericanos, porque además pues es una enfermedad que ellos no conocen y que por lo tanto pues no han desarrollado las defensas pues necesarias que los europeos ya tienen, ¿no? Y pues obviamente va a ser clave porque va a mermar en buena medida pues a los ejércitos mexicas. Incluso Cuitláhuac, ¿no? Que va a ser el sucesor de Moctezuma, pues va a fallecer, ¿no? A consecuencia de ella. Y bueno, en la cuestión de la tecnología y las armas, pues ya, por ejemplo, los españoles ya no usaban estas armaduras medievales que les cubrían todo el cuerpo, si acaso algunas cotas de malla que van a cargar con ellos. Van a traer lanzas, van a traer también algunas espadas. Los arcabuces son pocos los que traen, y además hay que tener en cuenta, pues no eran las armas automáticas modernas. Un arcabuz puede tardar mucho tiempo pues en cargarlo. Entonces pues en lo que no te van a esperar, ¿no? Para atacarte en lo que cargas, pues obviamente quizá no van a jugar. Por ejemplo, dicen que se asustaban, ¿no? Con los cañones y con el ruido que hacían esas armas
de fuego, pero en un principio, porque pues van a detectar, a final de cuentas hay que tener en cuenta, los mexicas eran militares también, y además eran militares importantes, ¿no? Fuertes, son un ejército poderoso, que van a identificar pues que esto no va a ser un factor decisivo, ¿no? En la batalla. Hay que tener en cuenta esto, y algunos historiadores, por ejemplo, dicen que el ejército que va a derrotar a los mexicas, el 1% solamente va a ser de españoles, ¿no? Ese ejército va a estar integrado solamente por el 1% de españoles, y el resto pues eran alianzas con los tlaxcaltecas, con los huejotzingas, con los totonacas, que son quienes van a, como te comentaba, formar estas alianzas con Hernán Cortés. El grueso del ejército, Así ¿verdad? es. Que en realidad pues son muy pocos españoles, y lo que nos dice la historia es básicamente como ese pequeño grupo reducido tuvo la capacidad de derrotar, pero no, es que traían atrás mucha gente. Fíjate, y que además los hispanistas es como algo que les llena de orgullo, ¿no? Dicen, sobre todo estos partidos de derecha, ¿no? Que hay en España, que de repente salen con cada publicación absurda, por no decirle más feo, que dicen pues que, por ejemplo, Hernán Cortés libera a estos pueblos sometidos, pobrecitos, ¿no? Presos, ¿no? Del terror mexica por el pago de tributos y por los sacrificios humanos, los secuestros, ¿no? De personas para los sacrificios humanos. Y pues no es así, pues tampoco va por ese lado, ¿no? Entonces, pues hay que quitar un poquito, pues también, no hay que cargarlo tanto, pues, al lado de Hernán Cortés. Hernán Cortés, claro, un personaje importante, inteligente, pero que va a aprovecharse, pues, de las circunstancias del momento, ¿no? Creo que eso es la clave, pues, de la caída de Tenochtitlán. Bueno, pues con eso nos vamos a nuestro segundo corte de estación, muy interesante, y regresamos en un par de minutitos para seguir con la historia. Adelante. HAMU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. La ciencia al aire. Continuamos. El 13 de agosto de 1521 cayó Tenochtitlan, capital del Imperio Mexica, tras un largo asedio encabezado por Hernán Cortés y sus aliados indígenas, principalmente los tlaxcaltecas. Después de 93 días de sitio, hambre, enfermedades y combates, los mexicas, liderados por Cuauhtémoc, fueron derrotados. Este acontecimiento marcó el fin de uno de los imperios más poderosos de Mesoamérica y dio inicio al dominio español en el territorio que después sería conocido como Nueva España. La caída de Tenochtitlan no solo transformó el mapa político, sino también la vida cultural, social y espiritual de los pueblos originarios, dejando una huella que aún resuena en la historia de México. Bueno, ya regresamos a su programa Ciencia Cierta y continuamos hablando sobre el tema Entre Águilas y Carabelas, la caída de Tenochtitlan,
con el licenciado en Historia Claudio Eduardo Velázquez Barajas, quien es profesor de Historia en la Escuela Preparatoria Regional de Autlán y también en la Escuela Secundaria Técnica número 7, y sabe un montón de historia y además la cuenta muy sabroso. Gracias, Oscar, gracias. A ti por invitarme. No, al contrario. Oye, ya en el primer bloque y en el segundo bloque nos hablabas de ciertos personajes que, digamos, son como centrales, clave en toda esta historia. Moctezuma, Cortés, Malintzin. ¿Hay otros personajes que tú identificas que también, digamos, pudiéramos considerarlos como parte importante de ese proceso histórico? Bueno, mira, de las acciones que se van a dar, pues te comentaba, ¿no? Para 1520, para abril de 1520 llega a las costas de Veracruz Pánfilo de Narváez, que viene con órdenes de Diego de Velázquez, el gobernador de Cuba, pues de apresar a Hernán Cortés, ¿no? Llega con un grupo de españoles y también forma ahí ciertas alianzas en Veracruz. Le avisan a Hernán Cortés, que está en Tenochtitlan, que pues que vaya, ¿no? Que acuda a Veracruz para combatir a Pánfilo de Narváez, para que él pueda seguir pues con esta misión que ha emprendido de conocer, conquistar pues los reinos que hay en el reino que hay en el centro del territorio. Y le deja encargado la ciudad a su capitán Pedro de Alvarado, ¿no? Entonces, bueno, se enfrenta en mayo Hernán Cortés con Pánfilo de Narváez, a quien derrota, ¿no? A aquellos españoles que habían llegado con Pánfilo de Narváez se van a sumar al ejército de Hernán Cortés. Entonces ahí de repente las crónicas van a variar, ¿no? Pero van a hablar que cuando sucede esto, pues ya el ejército español va a estar integrado cerca de 1,500 a 2,000 soldados. ¿Qué pasa mientras está Hernán Cortés en Veracruz, perdón? Pues viene la matanza del Templo Mayor, ¿no? Entre el 22 y el 23 de mayo, Pedro Alvarado ataca, ¿no? a la élite, a los señores de la ciudad, y esto pues va a provocar un descontento y un levantamiento de parte de la ciudad de Tenochtitlan en contra de los españoles, que se van a trincherar, ¿no? A este evento se le conoce pues como la matanza del Templo Mayor. Cuando llega Hernán Cortés en junio y se da cuenta pues de la situación y del levantamiento, pues trata de calmar, ¿no? a la población, y para ello utiliza pues a Moctezuma II, que pues seguramente ya había perdido la confianza de su pueblo. Y fíjate algo muy curioso, ¿no? Él, que es considerado casi una divinidad, una deidad, pues va a ser atacado según las crónicas, porque también van a variar ahí la información. Y va a ser asesinado. Por ahí dicen que muere pues a causa de rocas que lanzan al pueblo de Tenochtitlan descontento. Otras crónicas van a hablar pues que cuando los españoles se dan cuenta que ya no lo pueden utilizar, pues lo van a ejecutar, ¿no? Entonces muere Moctezuma II a finales de junio, y para entre 30 de junio y 1 de julio pues viene la retirada de los españoles, que pues se dan cuenta pues que va a ser insostenible mantenerse en Tenochtitlan, tienen que salir de la ciudad, y pues es cuando viene la batalla de la Noche Triste, o la batalla de la Noche Victoriosa, ¿no? Claro, como lo van a llamar a los nuevos gobiernos, que le van a cambiar el nombre. Viene la batalla de la Noche Triste, que es esta dolorosa derrota de Hernán Cortés, y que pues ahí va a quedar en la Ciudad de México pues este árbol, que si no me equivoco era una huehuete, si no me equivoco, que ya no queda, pues ya es más que el puro tronco, me parece, que ya ha sido incendiado, y pues ahí es donde se va a conmemorar, ¿no? La derrota de los españoles, que bueno, ahora los nuevos gobiernos han decidido decir, pues qué triste, ¿por qué, no? Si perdieron ellos. Sí, yo recuerdo que en todos los libros de historia era la Noche Triste, y se veía a Hernán Cortés llorando abajo de un árbol. El llanto, perdón. No, adelante. El llanto amargo, ¿no? De la Noche Triste le van a llamar, ¿no? Exacto. Pero pues ahora sí que depende de qué bando estamos hablando, sí, ¿no? Así es. Y que bueno, pues ahí van a ser interceptados los españoles, ¿no? Se habla que van a ser levantados los puentes de las calzadas, que eran las que comunicaban la ciudad de Tenochtitlan, y que permitían pues que cruzaran a través del lago, y se van a refugiar precisamente en Tlaxcala, ¿no? Con la muerte de Moctezuma, pues Cuitláhuac, su hermano, va a asumir el mando de las acciones militares en contra de los españoles, y bueno, se va a refugiar Hernán Cortés precisamente ahí, pero pues es cuando viene también un brote fuerte de epidemia, que va a mermar en buena medida la población
Tenochtitlan, ¿no? Que nos habías comentado que se considera como culpable una persona que venía enferma. Según había leído, y pues ahí si estoy mal, pues luego me corrigen por favor, pero he sido un africano que había llegado con las tropas de Pánfilo de Narváez y que se había integrado a las tropas de Hernán Cortés después de la derrota de Narváez. Y que bueno, gracias a eso y a que la población, como decías, fuera del aire, pues no contaban con las defensas contra esa enfermedad, pues hace estragos, ¿no? Así es. ¿Y qué te iba a comentar? Algunos de los mitos que ya nos has platicado, algunos de los que tú consideras que digas, no, pues eso no pasó realmente. ¿Cuáles son algunos de los que tú consideras? Que te comentaba ahorita fuera del aire, por ejemplo, la interpretación, ¿no? De que Hernán Cortés o los españoles, pues va a ser la representación de Quetzalcóatl, ¿no? De repente antiguamente pues se creía, ¿no? Que Moctezuma genuinamente pensaba, ¿no? Que Hernán Cortés era esto pues ya muchos historiadores han demostrado que no. Yo creo que rápido se dieron cuenta que no son ni seres divinos, que sangraban como cualquiera, que morían como muchos a los que combatían. Entonces ese mito pues obviamente creo que es uno que tenemos que ir quitando, ¿no? Otro mito que también creo que hay que quitar pues es la parte de interpretar a Malintzin como traidora, ¿no? Si bien pues la información va a ser muy variada y va a haber diferentes fuentes, pues esta mujer pues básicamente va a ser no rescatada porque pues la reciben como regalo los españoles, pero sí Hernán Cortés, dándose cuenta pues del valor que tiene como intérprete, pues le va a dar un trato diferente, ¿no? Pues ahí se habla de que había sido regalada en varias ocasiones, y tan así pues que así llegan los españoles, y pues obviamente ella pues se va a apoyar, ¿no? A quien en este caso pues la ha tratado mejor que como la han tratado, ¿no? El resto de los pueblos. Entonces también pues como darle el título o la categoría de traidora pues me parece muy injusto. Incluso pues tenemos expresiones, ¿no? Como el del malinchismo. Sí, de que pues esta preferencia por lo extranjero por encima de lo nacional. Entonces yo creo que es un mito pues que también debemos de ir quitando, ¿no? Te comentaba también pues de la superioridad militar de parte de los españoles. Entonces esto también pues lo que ya comentábamos, de que se cree, ¿no? que los españoles solos por su cuenta van a aprovecharse ahí de los mexicas para derrotarlos. Imagínate una población de que pues, los números más conservadores hablan de 200,000 habitantes contra un grupo que va de 1,500 a 2,000 españoles, pues sería absurdo, ¿no? Exacto. Creer que ellos solos pudieron contra toda esta población. Claro. Y algunos personajes secundarios, me gusta mucho esta historia de los dos náufragos españoles, que uno de ellos pues se integra completamente a la sociedad maya, ¿no? Sí, Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero, que había naufragado. Son dos, Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, que habían sido los náufragos que habían sobrevivido de este naufragio, que si bien no llega a México, pero sí enfrente, creo que, si no me equivoco, era un navío que iba hacia Panamá, me parece, y que naufraga enfrente de las costas de Yucatán y que, bueno, se van a quedar ahí. Pero Gonzalo Guerrero se integra completamente a la vida maya, adopta el estilo de vida de las poblaciones mayas, se va a tener familia, y creo que se lo leía a Pedro Salmerón en su libro de la batalla por Tenochtitlan, en el que cuando le ofrecen, ¿no?, irse con los españoles, él dice, no puedo, pues mira mis hijos qué bonitos son. Entonces él pues rechaza, y según las crónicas pues después va a participar también en la resistencia contra los españoles cuando viene la conquista de Yucatán. Así es. Sí, muy interesante, ¿no? Todos estos relatos e historias que de repente algunos pues tienen mitos, algunos son parte de una leyenda, otros sí son reales, y pues hay que leer, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de lecturas nos podrías tú recomendar, Claudio? Mira, yo siempre he sido, y tú lo sabes, Oscar, siempre he sido aficionado de las lecturas ágiles. Entonces, por ejemplo, a mí el libro, te lo comentaba, pues, cuando platicamos, pues, la oportunidad de venir al programa, el libro que fue el último que leí, que es el de la batalla por Tenochtitlán de Pedro Salmerón, me gustó muchísimo. Me gusta mucho, pues, el manejo de las fuentes que él tiene, porque ya no se va a apoyar en las fuentes de siempre, ¿no? Que son las de Bernal Díaz del Castillo,
de las cartas de relación de Hernán Cortés, de la visión de los vencidos, sino que va también a apoyarse en fuentes académicas un tanto desconocidas quizá, y que pues han ayudado, ¿no?, a ir desmitificando, ¿no?, la historia de la conquista, y que han sobre todo abonado pues a quitarnos esta idea y esta visión de repente un tanto hispanista, ¿no?, de ver cómo fue la conquista, ¿no?, en el cual, te digo, pues estos seres superiores que llegan de Europa, de España, como va a ser Hernán Cortés y los españoles, pues van a someter y van a derrotar al poderoso pueblo mexica. Sí. Imagínate, Claudio, tú como historiador, si los europeos no hubieran destruido todos estos códices, documentos, estelas, que tienen toda esa historia de los grupos, ¿qué hubiera, o sea, qué tendríamos como? Fíjate que si ya en sí tenemos, ya de por sí tenemos una riqueza muy grande de edificios, de esculturas, de artesanías, de los mismos códices de nuestros pueblos prehispánicos, yo creo que el conocimiento sería mucho más amplio, ¿no? Y sobre todo, creo que nos serviría como pueblo y como nación, como sociedad también, a sentirnos más orgullosos de nuestro pasado prehispánico, claro. ¿Sí? Porque si bien de alguna manera hemos recuperado, ¿no?, este orgullo que hemos sentido de ser parte, pues, o de haber venido de estas civilizaciones, pero hay que tener en cuenta, pues, que también la mezcla, ¿no?, se va a dar no solamente después de la conquista, sino se va a dar, pues, a lo largo de los diferentes pueblos y grupos que van llegando a América, o a México, perdón, e incluso, pues, por ejemplo, muchos españoles llegan después o durante la Guerra Civil Española, huyendo del franquismo, pero creo que sentiríamos mucho más orgullo, creo que tendríamos obviamente mucho más conocimiento de estos pueblos, y ya no los veríamos quizá con estas ideas de repente tan oscuras o tan opacas, ¿no?, que de repente los vemos. Creo que hubiera sido algo muy bueno, ¿no?, que se conservaran, pero bueno, pues también eso lo opinamos desde la actualidad, ¿no? Claro. Pero pues hay que también entender las circunstancias de la época, y por ejemplo esta imposición de una nueva religión, porque eso fue una imposición de una nueva religión, pues lo que va a romper completamente, ¿no?, con conservar, pues, este tipo de testimonios, este tipo de evidencias, este tipo de tesoros, ¿no?, que había en los pueblos hispánicos. Sí, no, digo, y en los últimos años, pues, ha habido como una revalorización de estas deidades, ¿no? Sí. De hecho, tú ves en las redes, y Tlaloc es como la deidad más preferida, porque, tráenos unas lluvias y todo eso, ¿no? Pues ya párale, ¿no? Ya párale. Entonces, pero ya es como esa apropiación ya de deidades, ¿no? Sí, te digo que algo que a mí me da mucho gusto, y es algo que obviamente, pues ahí me voy a echar un poquito, pues, voy a poner una estrellita en la frente, ¿no? Que creo que es algo desde las aulas en que, pues, los profesores de historia, las profesoras y los profesores de historia han logrado, ¿no? Ir quitando esta idea absurda y esta idea añeja, pues, de que la conquista fue como lo hemos platicado, ¿no? Sino, pues, obviamente darle el valor y recuperar la importancia, la grandeza que tenían los pueblos prehispánicos, entender obviamente la conquista como momento clave, pues, que va a romper obviamente con toda una época y con toda una era, pero creo que afortunadamente, pues, la escuela ha contribuido en buena manera, pues, para cambiar estas ideas, y lo podemos notar con las respuestas que dieron las personas que fueron entrevistadas, que escuchamos al principio del programa. Así es. Y bueno, pues con eso nos vamos a nuestro último corte de estación. Regresamos en un par de minutitos para terminar de hablar sobre gran proceso histórico que dio forma a nuestro país. Adelante con el corte. Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos. Esta es la radio que llevas en la memoria, en el corazón, en los oídos, en tus mejores momentos. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Estudia en el CU Costa Sur la licenciatura en Contaduría. Es el profesional preparado para integrar, revisar, analizar e interpretar información financiera de todo tipo de empresas. Igualmente, determina el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales e impuestos. Es crítico, analítico y creativo. El campo de trabajo del contador general es en todo tipo de empresas o corporaciones. Auditor financiero y fiscal, consultor, consejero y asesor financiero. Contable, fiscal, entre otros. Estudia Contaduría. Mayores informes en coordinación de carrera al teléfono 317-382-5010, extensión 57146 o en la página cucsur.udg.mx y en Facebook y Twitter de Cucsur, Universidad de Guadalajara. Piensa y trabaja. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus audífonos. Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos. Regresamos a su programa Ciencia Cierta y acabamos de escuchar el tema Tenochtitlan, México, interpretado por Bruno Martínez de su álbum 1521, una canción en francés, por cierto, muy, muy interesante. Ahí para que si tienen chance de escucharla, la escuchen. Y bueno, pues continuamos hablando sobre el tema Entre Águilas y Carabelas, la caída de Tenochtitlan, con el licenciado en Historia Claudio Eduardo Velázquez Barajas, profesor de Historia en la Escuela Preparatoria Regional de Autlán y también en la Escuela Secundaria Técnica número 7. Y bueno, pues nos ibas a culminar con la historia de la caída de Tenochtitlan. Sí, bueno, pues la caída se da en 1521, como te comentaba, los españoles se refugian en Tlaxcala, donde se van a reorganizar, van a cambiar la estrategia, ahora van a armar bergantines, 13 bergantines, para poder navegar en el lago, pues, y poder establecer un bloqueo, y pues viene el sitio, ¿no? El sitio de la ciudad, porque no cae la ciudad en un combate, sino primero se sitia, ¿sí? Junto con las tropas aliadas, las tropas indígenas aliadas que tenía Hernán Cortés, se habla por ahí de entre 90,000 y 100,000 soldados que han sitiado la ciudad para cortar también pues el suministro de agua dulce, el suministro de comida, y que además pues la ciudad que estaba mermada ya por las enfermedades, pues va a empezar a vencer, va a empezar a flaquear, ¿no? Hay también combates, calzada por calzada y calle por calle. Cuauhtémoc va a ser quien va a liderar la resistencia en esta última etapa de la caída de Tenochtitlán. Y bueno, pues para el 13 de agosto de 1521, cuando Cuauhtémoc intenta huir en una canoa junto con su familia para tratar de planear la resistencia fuera de la ciudad, pues va a ser interceptado por un bergantín y va a ser capturado, ¿no? No va a ser ejecutado en ese momento como creía Cuauhtémoc, ¿no? Que de hecho pues le pide a Hernán Cortés que lo ejecute, no lo va a ejecutar, lo va a mantener prisionero durante un tiempo, y por ahí a ver si no me falla un poquito pues el dato, pero creo que es en 1525 cuando lo va a ejecutar, ¿no? Se cree que pues en la parte del sur o en la parte de Centroamérica, que además es donde Hernán Cortés va a continuar con sus expediciones, es donde va a ser ejecutado, ¿no? Y bueno, pues con eso se marca el fin de la era mesoamericana, con la caída de la última gran civilización, aunque hay que tener en cuenta pues que cayendo Tenochtitlán no va a caer en automático el resto de los pueblos mesoamericanos, sino que van a ir cayendo pues poco a poco en un proceso larguísimo, ¿no? De 40, 60, 80 años más, incluso hasta ya el México independiente va a seguir existiendo
resistencia de los pueblos indígenas. Y hay que también tener en cuenta, cosa que ya hemos platicado pues aquí en otros espacios contigo, de que pues va a haber un cambio, ¿no? Cuando cae el gobierno español en 1821, pues va a haber un cambio de gobierno, pero también va a seguir habiendo algo de resistencia indígena. Así que esto va a ser una lucha pues permanente. Claro. Sí, pues una lucha que dio lugar a lo que hoy conocemos como México. Así es. Pero bueno, pues ahora me gustaría, Claudio, sé que en la prepa aquí en Autlán van a tener su aniversario. No sé si nos pudieras platicar para que la gente conozca y pueda participar en las actividades que son abiertas al público. Con mucho gusto, Oscar. Aquí aprovechando pues el espacio y la oportunidad que nos das de platicar contigo, pues invitar a ti y a los radioescuchas, a la población, a diferentes eventos que vamos a tener por el 50 aniversario. 50 ya. 50 años. Wow. La primera prepa regional de la Universidad de Guadalajara. Por ahí le mando un saludo a mi papá, pues que además es egresado de esa primera generación. Órale. Saludos a tu papá. Gracias, que siempre me ha llenado de orgullo, pues siempre lo he platicado. Entonces, pues invitarlos, ¿no? Voy a tratar pues de no extenderme demasiado, pero pues tenemos de todo, ¿no? Conferencias, tenemos eventos deportivos, tenemos eventos culturales, tenemos eventos de radio también. Entonces, mira, pues ahorita rapidito te platico. Sí, adelante. El 10 de septiembre, pues nos acompaña el exfutbolista César Andrade para dar una conferencia llamada El partido más difícil de mi vida. Va a ser en el auditorio deportivo de la prepa, en 2 horarios, a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde. Para quien no lo conozca, para quien no lo recuerde, fue este futbolista del Atlas brillante futbolista del Atlas, y mira que yo no le voy al Atlas, le voy al Guadalajara, pero me gustaba mucho verlo jugar y que pues desgraciadamente a consecuencia de un accidente automovilístico pierde la pierna, se trunca su carrera y que además ha salido adelante y pues ahora se dedica a dar estas charlas. Claro. Pues, tenemos el gusto pues de tenerlo ahí en la prepa Autlán, ojalá que nos puedan acompañar. Para el día 10 de septiembre. 10 de septiembre. Luego pues tenemos otras tenemos una marcha conmemorativa el 22 de septiembre a las 5 de la tarde, saliendo de las instalaciones de la prepa Autlán. Vamos a recorrer diferentes calles de la ciudad, culminando en la Alameda, donde vamos a tener un concierto con la DM Company de la prepa Autlán y el concierto de la Big Band de aquí del Cucsur. Ah, qué padre. Ahí el 22 de septiembre. El 22 de septiembre. En la Alameda va a ser el concierto, pero pues si nos gustan acompañar desde la marcha. Ahí en la prepa los esperamos a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. ¿No? También tenemos pues diferentes conferencias, te platico así rapidito, pero no, déjame, porque ya no veo. Aquí lo tengo en el teléfono. La conferencia El poder de lo que no ves, por el exalumno Fernando Pelayo, a las 10 horas en el auditorio de la prepa Autlán. Ese mismo día, el 23 de septiembre, la conferencia La biotecnología como puente entre la ciencia de frontera y la educación superior, por el doctor Jaime Ortega López, a las 17 horas, aquí en el aula magna José Atanasio Monroy del Cucsur. Esa es aquí para, pues no te queda lejos. No, y pues para invitar a los alumnos de las carreras afines a ese tema. Gracias. El 24 de septiembre la conferencia Rompiendo Paradigmas por la Ciencia y la Equidad, por la doctora Rosana Arroyo Verástegui, en el auditorio de la prepa Autlán a las 10 horas. Que acaba de recibir un galardón hace poco, ¿no? Sí, además hermana de nuestro compañero y amigo, el maestro Nacho Arroyo. Tenemos pues también algunos concursos, exposiciones, tenemos también, permítame, déjame nada más cambiar aquí de hoja. Híjole, ya se me está... Bueno, así te platico rapidito, tenemos el 3 de octubre, vamos a tener el Expreso de las 10 ahí en Autlán con la presencia de Alonso Torres. ¡Qué padre! Ahí vamos a tener, ahí nos va a estar... Para ir a verlos. Nos va a estar acompañando. Tenemos la inauguración del mural del 50 aniversario en el estacionamiento de la prepa. Tenemos el 1 de octubre la verbena popular a las 5 de la tarde, que ya es una tradición en cada festejo de aniversario. Y vamos a tener también... Esa verbena, es adentro de las instalaciones. Adentro de las instalaciones, pero es abierto al público. Okay. Y ahí los mismos alumnos se cooperan pues para llevar diferentes... antojitos, fruta, duritos, hot dogs, y que bueno, pues es para compartir con todos los asistentes. Excelente. Y también hay música, ese es el día primero. Excelente. Sí, las mañanitas el 4 de octubre a las 7 de la mañana ahí en la prepa también están cordialmente invitados.
Y tenemos la conferencia el 7 y 8 de octubre que se llama Ayúdanos a ayudarte, impartida por el doctor Lobardo Alcalá. Sí, el horario está por confirmar, pero pues igual si ustedes revisan las redes de la Prepa Autlán, ahí pueden enterarse de la información. Y bueno, pues también tenemos como evento importante un evento en conjunto con la Caja Popular Cristóbal Colón, el Ayuntamiento de Autlán, en la Plaza de Toros el día 11 de octubre a las 19 horas. Vamos a contar con la presencia del Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara. El conferencista Farid Diek, es muy popular ahí entre los jóvenes, y el grupo Playa Limbo. ¿Sí? La dinámica para adquirir los boletos está precisamente en las redes de la Prepa Autlán, ahí se pueden informar cómo adquirir sus boletos. Y también están cordialmente invitados. Y bueno, ya de las últimas actividades, el 8 de noviembre tenemos un coloquio de historia, abonando pues un poquito a la parte que nos gusta, que lleva por nombre Trascendencia de la Preparatoria Regional de Autlán. Es en la prepa, va a ser en la prepa y pues solamente está por confirmar el horario. Excelente, ¿no? Pues una gran variedad de eventos y actividades que van a tener, y pues muchas felicidades a la prepa por estos 50 años ya. Ya 50 años. Qué bárbaro. Pues esperamos, ¿no? Larga vida a la prepa Autlán, y larga vida a la Universidad de Guadalajara. Claro que sí. Y pues nosotros nos encargamos de compartir toda esa información con mucho gusto para que las personas que nos están escuchando, nos están viendo en Facebook, pues vayan y conozcan la prepa, aprovechen, aprendan de las conferencias, disfruten las comidas y antojitos que van a vender ahí, y del evento en la Plaza de Toros. Pues ahí los esperamos, te esperamos y ahí los esperamos a todos. Claro que sí, con muchísimo gusto, por ahí vamos a ver, ya que mis hijos pues son egresados de la prepa. Así es, egresados. Entonces, sí, tenemos que ir. Bueno, pues fíjate que ya nos vamos, ya ves que aquí el tiempo pasa muy rápido. Pues quiero agradecerte, Claudio, muchísimas gracias. Como te digo, siempre la charla es muy amena, aprendo mucho y el tiempo se pasa de volada. Siempre, nunca nos alcanza, ¿no? El tiempo, así que muchas gracias, Oscar, por invitarme, y con gusto aquí estamos cuando tú desees. Excelente, bueno, pues ya sabes, viene este mes con muchos eventos históricos, así es que vamos a invitarte lo más seguro. Gracias, Oscar. Bueno, pues antes de irnos quiero agradecer al personal que hace posible esta transmisión, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Aldair Arechiga en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional de Radio UDG en Autlán. Muchas gracias también a Cudi allá en la Ciudad de México, y nos escuchamos en la próxima. Aquí en radio los dejamos con la canción Arrival in Tenochtitlan, interpretado por Azteca. También metal fuerte, pero que habla de cuando llegaron los españoles a Tenochtitlan. Adelante. Here are the noses of 32,000 prisoners are yours, if you just let us go.